Pablo está llevando a todos esos judíos cristianos a darse cuenta de que en el campo espiritual ellos eran iguales a los gentiles, porque finalmente todos los hombres que han nacido y nacen de mujer en esta tierra, todos nacemos en una condición espiritual igual. Todos nacemos destituidos de la gloria de Dios. El mismo Pablo decía allá en Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, allí no hay judío ni gentil aparte, todos con el mismo rasero. Por lo tanto, todos los hombres morimos, porque la paga del pecado es muerte. Los judíos se mueren, los gentiles también se mueren, lo que quiere decir que la condición espiritual de cada hombre es lo mismo. Si tú naces de pecado, pues vas a morir, porque la paga del pecado es muerte, y todo hombre sobre este planeta llamado Tierra nace bajo la misma condición. Y entonces Pablo está tratando de explicar cómo es que necesitamos urgentemente, todos los hombres, necesitamos escuchar el evangelio. Todos los hombres tenemos que llegar al evangelio, que es la persona de Cristo, porque el evangelio es una persona que es llevada, que es presentada. Y cuando usted escucha sobre esa persona, tiene la posibilidad de recibirlo o de no recibirlo. Y es lo que Pablo va a tratar aquí, y está tratando aquí en el capítulo 10, ¿no? De los romanos. Y él está explicándole a los judíos cristianos, a los judíos convertidos. Mire lo que dice, por favor, allí en el versículo 12 del capítulo 10, porque Pablo allí está justamente quitando esa barrera limitante cultural, étnica, que tenían los judíos con los gentiles. Y entonces Pablo les está diciendo, porque no hay diferencia entre judío y griego, o sea, entre judío y gentil, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan. Bendito sea el Señor, porque así como todos están catalogados bajo el mismo rasero, o sea, todos somos iguales delante del Señor, delante de Dios no hay acepción de personas, todos están destituidos de la gloria de Dios, pero también el Señor está dando aquí, mostrando a través del nuevo pacto la promesa, y esa promesa maravillosa que había sido predicha por todos esos profetas que tuvieron los mismos judíos, ¿no? En el antiguo pacto, bajo el régimen de la ley, bajo el régimen del antiguo pacto, los profetas habían predicho que vendría un día, venía un día, y ese día iba a ser un día apoteósico, se le llamaba el día de la promesa. Había una promesa, los profetas hablaban de eso, pero ellos no sabían de qué hablaban. Es decir, ellos no entendían claramente cómo es que ese día iba a poder y cómo se iba a dar ese día. Y no sabían específicamente cómo era posible que el Espíritu de Dios iba a estar a disposición de toda carne. Esa era la promesa predicha, que el Espíritu de Dios iba a estar disponible para cualquier hombre, o sea, no necesariamente para un judío, sino para cualquier hombre, para cualquier carne, iba a haber disposición del Espíritu de Dios, iba a estar disponible. Entonces Pablo está diciendo aquí en el versículo 12 que en cuanto a la condición de nacimiento, todos los hombres somos iguales, todos somos pecadores, todos estamos destituidos porque la paga del pecado es muerte. Pero va a decir algo, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para todos los que lo invocan. Ahí Pablo lo que está diciendo es, todos los que invocan al Señor, ya sea judío y griego, dice aquí que Dios es rico, que Dios tiene la posibilidad de estar y poner a favor sus riquezas para todos aquellos que le invocan. O sea que
en esa circunstancia, lo que está diciendo Pablo es, no solamente los judíos tienen derecho a disfrutar de las riquezas de Dios, así como él ha catalogado que todos están destituidos y que todos los hombres que nacen están fuera de la gloria de Dios y están destituidos de su presencia, también dice que él es rico para poder tener ahora sí disponibilidad y estar en disposición para todos los que un día le iban a invocar. Y ese día llegó, porque el día llegó con la presencia del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo ejecutó su obra, su vida, su obra, su muerte, su resurrección, su ascensión, su entronización, todos son aspectos de la vida de Cristo que nos habla de las diversas etapas de las riquezas que Dios quiere dar a los hijos de los hombres. Todos los que invocan el nombre del Señor tienen derecho a disfrutar de la riqueza, sea judío o sea gentil. Y mire cómo Pablo lo resume en el versículo 13. A ver, Germán, si me lees el versículo 13. Hermano Germán, ¿me puedes leer el versículo 13, mi hermano? Claro que sí, mi hermano. Dame 10 segunditos, yo me acomodo aquí. Dice así: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Gracias. Amén. Amén. Ese es un versículo pequeñito, contundente, filudo, penetra hasta lo más profundo del corazón, porque el Señor Pablo está diciendo allí por el Espíritu Santo que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando Pablo está haciendo referencia ahí cortamente, cuando él está diciendo esto, usted se preguntará, Pablo, ¿de dónde sacó eso que él está diciendo? Que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Sabe de dónde lo estaba sacando el apóstol Pablo? Pablo estaba acudiendo a una cita en el antiguo pacto hecha por el profeta Joel. El profeta Joel lanzó una advertencia al pueblo de Judá, pero su mensaje, el mensaje que estaba dando Joel, el profeta Joel, muchísimo tiempo antes del apóstol Pablo, era un profeta, pero ese mensaje que él dio en ese momento para Judá era un mensaje que era para ese día, pero es un mensaje que venía del Espíritu, y por ser un mensaje que es del Espíritu, traspasa el tiempo. Es un mensaje que incluye tanto el pasado como el presente de Pablo, como el futuro de Pablo. Nosotros estamos aquí hoy y ese mensaje igual nos cobija a nosotros, porque la palabra que dice el Señor es una palabra y su palabra es eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Entonces, el mensaje que dio el profeta Joel podía aplicarlo Pablo en ese momento, y usted hoy ahí sentadito como está, escuchando este mensaje, también lo puede aplicar porque es palabra de Dios viva, y la palabra de Dios viva no tiene tiempo. La palabra de Dios es eterna y podemos aplicarla en cualquier época, y ese pasaje se ha venido aplicando desde que el profeta lanzó esa palabra. ¿Y qué fue lo que dijo el profeta Joel? Si usted tiene la escritura, vaya allí a Joel 2, capítulo 2, del 28 al 32. Pablo lo resume aquí en esta corta palabra y expresión, pero que eso estaba dicho y es tomado de lo que dijo el profeta Joel. Vamos a ver qué es lo que dice el profeta Joel. Capítulo 2, versículo 28, 32. ¿Ya lo tenemos? Amén. Hermano Germán. Ya, mi hermano. Dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones.
Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Bendito sea el Señor, bendita sea su palabra. ¿Cómo le parece a usted esa profecía de este profeta Joel, donde él estaba hablando de esa promesa? ¿Cuál era la promesa? ¿Sabe cuál era la promesa? Que el Señor por el Espíritu le estaba mostrando a Joel que venía un día en que el Señor derramaría su Espíritu sobre toda carne. Pues para los que escucharon esa profecía decían, pero ¿cómo así? Ustedes saben que el Espíritu Santo en el antiguo pacto solamente se derramaba sobre algunas personas, los profetas, los que tenían esa particularidad, algunos reyes, algunos profetas y algunos sacerdotes. Entonces esa profecía de que el Espíritu se iba a derramar sobre toda carne, pues eso, como pensar eso, era como decir, pero ¿cuándo será eso? Algunos decían, ¿cómo será eso? Porque Joel está diciendo que se derramaría el Espíritu sobre toda carne, tanto así que usted no iba a tener necesidad de ningún abolengo, no tenía que tener ni ser un rey, ni ser un sacerdote bajo lo que se consideraba rey y sacerdote en el antiguo pacto, que usted no iba a ser un hombre, no tenía que ser un hombre con un abolengo ni nada de eso, sino que él habla de tus hijos, los hijos profetizarán, los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones. Está hablando que el Espíritu iba a hacer algo tenaz, que iba a estar a disposición de toda carne. Y dice, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Pregunto a la sala, el que lo sepa, levante la mano. ¿A qué se estaba refiriendo el profeta Joel? Usted, hermano, que está allí, usted lo ha leído en el antiguo pacto, pero usted también tiene que haberlo leído en el nuevo pacto. Pablo lo está diciendo aquí, pero ya se había presentado porque hubo un día en específico que el mensaje del profeta Joel se abrió y hubo luz para que se entendiera de qué estaba hablando el profeta Joel. ¿Alguno de ustedes lo tiene claro, hermanos, en la sala? ¿A qué día se estaba refiriendo? Hay un silencio en la sala. A ver. Bueno, Germán fue la mano más De rápida. pronto, No, ¿Quién? pero permitamos que los demás hermanos también participen. Por ahí vi otras manitos levantadas. Bueno, por ahí iba a hablar la hermana Angeli. sí, buenas noches, pero yo no alcé la mano, qué pena. Bueno, no te preocupes, pero alzaste la voz. Yo, sí, yo iba a decir que si se refería al día de Pentecostés, que todos ellos cuando Pedro les predicó recibieron, todo ese pocotote de personas recibieron el Espíritu Santo. No sé si sea eso. Muy bien, mi hermana, qué bien. ¿Está de acuerdo, hermano Germán, con lo que dice la hermana Angeli? Por supuesto que sí, no se lo reveló carne ni sangre, mi hermano. Ustedes saben, amados, que la primera predicación en pleno de la iglesia se dio el día del derramamiento del Espíritu, el día del Pentecostés. El Señor Jesús les había dicho a sus apóstoles, quédense aquí esperando la promesa del Padre, quédense en Jerusalén y ustedes van a recibir la promesa del Padre. Y ahí estaban como 120. Y ellos estaban juntos, unánimes, perseverando en oración. Y de un momento a otro, cuando llegó ese día, dice que ustedes cuando lo leen en Hechos 2, que hubo un gran estruendo, que hubo un viento recio y que en sus cabezas hubo como fuego que descendía, y dice que se derramó el Espíritu de una manera sobrenatural,
de tal manera que los que estaban en esa oportunidad, todos recibieron la llenura del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Y como estaban celebrando la fiesta del Pentecostés, pues Jerusalén estaba llena de todos los judíos que venían de las diversas regiones, y para ellos era tremendo lo que estaba pasando, porque los oían a estos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo hablar en sus propios idiomas, en sus propias lenguas. Algunos venían de diversas regiones donde tenían idiomas diferentes, y cada uno lo oía en sus idiomas, como ellos, que eran personas así como usted y como yo, hablando en esas lenguas que eran desconocidas para los que nunca habían salido de ahí de Jerusalén. Entonces imagínense ustedes que cuando eso ocurrió, pues algunos comenzaron como a burlarse, a decir que todos estaban ebrios porque oían esa mezcla de lenguas. Y entonces el apóstol Pedro, por primera vez, lleno del Espíritu Santo, se pone en pie junto con los 11 y da un discurso, y en ese discurso él proclama específicamente Joel 2 del 28 al 32. Hermano Germán. Bueno, ahí hagámosle una cuñita también a la página y a la emisora, ¿no? Pero todo esto con el propósito de entender lo que estamos hablando, ¿no? Dentro de ese calendario agrícola que manejaban ellos, pues también tenían, ¿no?, su temporada de cosechas y todas estas cosas que estaban, las fiestas de Israel estaban, pues, guardaban relación con todas estas cosechas y con todas estas situaciones que ellos vivían, ¿no?, en la parte natural. Entonces, como exactamente también 50 días después, ¿no?, que creo que eso sí no lo puedes tú explicar un poquitico mejor, era el tiempo preciso, y cómo ese día es esa cosecha de almas tan preciosa, cómo se cumple esa profecía de Joel. Entonces fue algo muy, muy precioso también, y tiene mucho que ver con lo que nos decías ahora inicialmente, de esa cosecha del Señor antes de su venida también. Ok, hermanos, Jerusalén estaba llena de personas celebrando una de las 3 fiestas que eran principales para todos los judíos. Y esa fiesta era muy importante porque se estaba hablando de la cosecha del trigo. Se estaba cosechando el trigo. Y esta celebración tenía por objeto darle gracias al Señor por la gran provisión que había por el grano de trigo. Qué maravilla, hermanos. Entonces, en medio de esa fiesta se derramó el Espíritu Santo, hubo llenura del Espíritu Santo, vino el poder del Espíritu Santo sobre los discípulos, que como Pedro, antes un hombre totalmente dubitativo, se puso en pie, pero lleno del Espíritu Santo, nos habló de Joel. Y ahí en ese contexto de Joel, fíjese que está diciendo al final del capítulo, desde el versículo 2, 28 al 32, dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y eso fue lo que pasó ese día. Pedro, puesto en pie, predicó el evangelio lleno del Espíritu Santo, y había más de 3,000 personas allí reunidas, y todos los que escucharon al Señor, hombres, jóvenes, jovencitas, niños, niñas, recibieron el Espíritu Santo. Eso fue tremendo. Por eso, ese es el gran comienzo del Pentecostés que ha venido viviendo la iglesia desde ese entonces, porque una gran cosecha de almas ha estado lista desde hace más de 2,000 años. Entonces, amados hermanos, todo aquel, dice el apóstol Pablo, que invoque el nombre del Señor será salvo, y eso ha sido así desde ese día hasta hoy, porque usted también es fruto de esa cosecha. ¿Estamos, hermanos? Ahí Amén. Nos estamos. Bueno, gloria a Dios. Pablo está diciendo aquí en el versículo, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo.
esto de invocar el nombre del Señor, hermanos, invocar el nombre del Señor, ¿qué expresa? Expresar ese nombre, pues expresa que tú quieres tener conexión, porque invocar es llamar para que se haga presente. Yo quiero conocer a ese Dios, yo quiero tener relación con ese Dios. Esa frase de invocar el nombre del Señor me habla de la necesidad de identificación que yo quiero tener con ese Señor, con ese Señor de todas las cosas. El que invoca el nombre del Señor le está diciendo y le está dando al Señor una invitación y lo está dando un reconocimiento, invitación y reconocimiento. Fíjese usted que cuando usted lee la Escritura, esto de invocar el nombre del Señor, esto no es nuevo, ¿no? Aquí en el Nuevo Testamento. ¿Desde cuándo comienza y aparece en la Escritura que nos habla de la importancia de invocar al nombre del Señor? A ver ustedes, hermanos, le hago esa pregunta a la sala. ¿Desde cuándo se habla de la importancia de invocar al nombre del Señor? ¿Esto es nuevo? ¿Esto que Pablo está diciendo solamente lo dijo Joel, el que invocara el nombre del Señor será salvo? ¿O ese término de invocar era un término que ya se estaba utilizando? ¿Cuándo se comenzó a utilizar ese término? A ver la hermana Luz Helena, que levantó la mano más rápida del oeste. Bueno, hermano, lo que yo primero recuerdo, que lo estoy mirando acá, es en Génesis 4:26, donde dice que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esa es como la primera de que yo tengo así como referencia. Sí, señor, hermana Luz Helena y los hermanos que están escribiendo por el chat. Los hombres comenzaron a invocar, usted sabe que Adán y Eva cayeron, fueron destituidos de la presencia de Dios. Los hijos de ellos, su primer hijo Caín, su segundo Abel, dice que nacieron por fuera de la presencia de Dios. Como Adán y Eva fueron destituidos de la presencia de Dios, pues sus hijos nacieron fuera de la presencia de Dios. Y usted sabe la gran tragedia de estos dos hermanos, la historia de Caín y Abel. Y Caín mató a Abel. Caín no era del Señor. Caín era del maligno, por allá nos lo dice creo que Judas. Caín era del maligno y él mató a Abel, porque Caín representa a ese hombre que vive en esa naturaleza carnal. Y el carnal siempre va a querer matar lo espiritual. Y Abel representa al hombre espiritual. Y entonces la hermana nos dice que esta primera mención de comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor se da en razón de que Caín mató a Abel y después Adán y Eva tuvieron otro hijo. Ese otro hijo se llamó, ¿se acuerdan ustedes? Se llamó Set. Set. Se llamó el otro hijo que vino a reemplazar, digamos que Abel. Y dice que Set le nació un hijo que se llamó Enos. Y los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esa relación perdida, ese huerto perdido, ese paraíso que se había ido, que se había escapado, los había alejado a los hombres de la presencia de Dios. Ustedes ya saben que se había forjado ya una rama de los hijos de Caín, los cainitas. Y esa rama estaba alejada totalmente de la presencia de Dios. Ellos no querían nada con el Señor. Y ya la tierra estaba sufriendo la violencia que se produce por haberse separado de Dios. La tragedia de haberse separado de Dios, pues tuvo sus consecuencias. Y entonces, a pesar de que Caín fue el que tomó las riendas, vamos a decirlo así, de la humanidad para crear ese sistema que se llamaba mundo, porque el que verdaderamente le dio origen a ese sistema fue Caín. Y ustedes saben que a partir de Caín, pues las cosas en la tierra iban de mal en peor.
Pero hubo una generación, los que vinieron a través de Set, esa generación dice que ellos no se olvidaron del Señor, aunque todos los hombres se iban olvidando del Señor, los que venían de esa vertiente, hubo una línea que comenzó a invocar el nombre del Señor. Qué maravilloso esto, ¿no? Y así ha sido hasta nuestros días. Y por eso acá el profeta Joel dice que esa misma línea se ha mantenido. Y en el espíritu del ser humano está la característica de aquellos que pueden y quieren invocar y los que no invocan y no quieren invocar porque no quieren conocer. Los que no invocan se quieren alejar. Los que no invocan se quieren estar aparte, vivir en su mundo y en su realidad. Pero hay de los que sí invocan, que tienen un espíritu, eso le llama la palabra de Dios, un espíritu empobrecido. ¿Cómo así que un espíritu empobrecido? Pues un espíritu empobrecido es un espíritu carente de soberbia. Y entonces el espíritu carente de soberbia es el que puede llegar a invocar al Señor. De eso vamos a hablar después un poquito más. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo ahí en ese versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, ya nosotros y la palabra de Dios nos está mostrando que las cosas con el Señor son muy sencillas. ¿En qué sentido? Que Él quiere darse a revelar y darse a conocer, pero para que usted lo quiera conocer, lo único que tiene que hacer es llamarlo. No tenemos que hacer una obra especial para nosotros llegar a conocer al Señor. En sí mismo, escuche esto, hermano. Uno dice, bueno, y invocar el nombre del Señor es como decir, ay, Dios mío, ay, Jesucristo, o eso será invocar el nombre del Señor. ¿Será que por solamente yo decir, sí, yo creo en Jesús, será que eso nos salva? Yo me he encontrado con mucha gente que le dice a uno, sí, yo creo también en Dios, yo creo en Jesús. ¿Usted cree que eso es suficiente para que nosotros entendamos qué es invocar el nombre del Señor? No podemos nosotros, como lo intentó Caín, de ganar algo de Dios por su propio esfuerzo, ¿no? Eso fue lo que le desagradó a Caín, porque él quería mostrarle a Dios algo que venía de su propia labor y de su propio esfuerzo. Pero aquí nos está mostrando el Señor que Él no espera ninguna obra específica del esfuerzo del hombre o de lo que el hombre cree en lo que tiene que esforzarse para obtener su salvación. Nosotros invocamos el nombre de Dios como una expresión de fe y nosotros decimos que la fe parte de algo que está relacionado con el corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas pueden invocar al Señor de muchas maneras diferentes y no se trata de una fórmula que pudiéramos decir, es decir, algo como preelaborado. Veamos algunos ejemplos en la Escritura para que porque algunas personas dicen, bueno, ¿y cómo es que yo puedo invocar al Señor? ¿Hay una forma especial? Enséñeme o dígame cuál es la forma. No. Cuando usted mira en la Escritura, usted se va a dar cuenta de lo que pasó con varias personas que invocaron al Señor de diversas formas. A ver, te hago recuerdo de algunos. El ladrón en la cruz. Cuando el ladrón en la cruz le dijo al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando tal cosa, él estaba allí invocando el señorío de Cristo sobre su vida. Señor, acuérdate de mí. El recaudador de impuestos, ¿qué le dijo al Señor? Dios mío, ten piedad de mi pecador. ¿Se acuerda? Dios mío, ten piedad de mi pecador. También es otra forma como estaba invocando al Señor. Otra persona le dijo al Señor, Señor Jesús, sálvame. Hijo de David, sálvame. Esa es otra forma.
Usted también podría decirle al Señor, o como quizá usted en algún momento le dijeron, repita esta oración y usted la hizo verdaderamente de corazón. Señor, entra en mi corazón y perdona mis pecados. O Señor, yo soy un gran pecador y necesito tu misericordia y tu gracia. O también, Señor, no sé qué decir, pero necesito que tú me salves, que me saques de esta realidad que estoy viviendo. No son las palabras lo que importa, mi hermano. Si no son las palabras lo que importa, ¿qué es lo que importa? Pregunta para todos los hermanos de aquí. ¿Qué es lo que importa? Si no es la fórmula de una palabra, realmente, ¿qué es lo que importa al Señor? El corazón. A ver, la hermana Flor. Ángeli ya me sopló. Sí, el corazón contrito y humillado, ¿no? Me recordaba ese pasaje que dice que a un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Amén, amén. También quería hacer una acotación, hermano Carlos, a que recordaba a la mujer que tenía el flujo de sangre, ¿no? Que ella no invocó verbalmente, sino que ella fue y en el medio de la multitud tocó a Jesús. Tocó. Uh-huh. Esto que tú has dicho creo que es la clave. Más que la palabra, las palabras que yo pueda creer que sean palabras mágicas, invocando el nombre del Señor, lo clave de esto es que con tu corazón o en tu corazón logres tocar al Señor. No es de una palabra en específico, sino que nuestro corazón es llevado a ver la realidad de su necesidad y de querer tocar y ser tocado por el Señor. Entonces lo que importa en esta realidad no es las palabras, es la actitud de tu corazón, mi hermano. Aquí hay una hermana que está levantando la mano. ¿Quién es? Yo, hermano, y la fe también. Exactamente, la fe, porque a nosotros se nos dio el corazón, porque el corazón tiene la facultad de que se geste la fe. Yo les explicaba eso la última vez. Cuando usted habla de corazón, el ser humano tiene un corazón y responde a Dios, porque en el corazón se puede juntar la realidad espiritual y la realidad material. Y en la realidad espiritual y material usted puede entender esas dos realidades y pueden ser interpretadas en su corazón. Y por eso Dios le dio un corazón al hombre. Por eso es que Pablo le dice acá en el mismo Romanos, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, porque la fe es una facultad que se le ha dado al hombre, no a los animales, a los hombres. Porque el hombre tiene la capacidad de interpretar el mundo espiritual para tomar decisiones. Y entonces el corazón se le dio al hombre porque el corazón puede reunir, en el corazón pueden gestionarse toda una cantidad de sistemas del alma y del espíritu que unidas entre sí pueden tomar una decisión de fe. Para eso nos dio el Señor corazón. Dios nos dio corazón a los seres humanos para dos cosas. Número uno, para que le creamos y para que le amemos. Por eso es que dice el principal mandamiento, dice así, el mandamiento que los judíos se sabían como el que reunía todos los demás mandamientos. Ese mandamiento decía, oye Israel, el Señor Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. El corazón es el órgano que nos permite a nosotros tener la realidad de Dios dentro de nosotros. Una persona podía expresar o hablar tratando de invocar al nombre del Señor sin sinceridad o solamente como algo mental, algo muy elocuente, pero quiero decirte, las palabras desligadas de todo tu corazón no te salvan. ¿Cómo te parece? Usted sabe que en el corazón confluyen lo que es no solamente la mente,
también confluyen las emociones, confluye también la conciencia y confluye la necesidad de tomar deseos y decisiones. Eso es el corazón del ser humano. Cuando todos esos órganos internos del hombre interior están en unidad, se puede verdaderamente abrir el corazón para recibir, para tocar al Señor y para ser tocado por el Señor. Yo no sé si me estoy dando a entender, hermanos. ¿Estamos? Bueno, por lo menos la hermana Flor dice que sí estamos. ¿Estamos o no estamos, hermanos? Amén. Amén, dice la hermana Marta. Acuérdense del dedito arriba que tienen allí, hermanos, para hacer esa retroalimentación. Nosotros somos tocados por el Señor, pero nosotros también podemos tocar al Señor. Aquella mujer, como dijo Flor, la hermana Flor, del flujo de sangre, tocó al Señor con su corazón, más del toque físico, porque ustedes saben que los discípulos, el Señor estaba apretujado allí con un poco de gente alrededor, y el Señor se quedó parado en un momento y les dijo a los discípulos: alguien me ha tocado. Y los discípulos dijeron: pero Señor, ¿de qué nos estás hablando? Si mira que aquí todo el mundo nos está apretujando y nos están tirando de aquí para allá, ¿cómo así que alguien me ha tocado? Y él se estaba refiriendo era al toque de un corazón, porque había una mujer silenciosa sufriendo, y estaba esa mujer decidida, independiente a lo que estaba sufriendo. Ella dijo: si yo tan solo tocare el borde de su manto, tan solo. Imagínense la fe de esta mujer. No quería ni siquiera llamarle la atención al Señor, solamente tocar algo de él. Yo sé que seré sana. Hermanos, es imposible que Dios, ante un corazón que esté verdaderamente deseoso de tocarlo, deseoso de ser tocados por él, el Señor no se contiene ante eso. ¿Estamos? Entonces, yo puedo decir que Dios busca a una persona que deposite todo su peso en la persona de su Hijo, que dependa y comience a depender solo de Él, porque ese es el plan de Dios. Dios tiene un plan, y en ese plan, el centro de su plan es su Hijo, y Dios quiere que todos los hombres aprendan a confrontarse con su realidad para comenzar a recibir la vida de Él a través de su Hijo. Y nosotros sabemos que la oración de un pecador que busca al Señor va acompañado de un anhelo de entrega, de despojo profundo, y es un corazón anhelante de recibirle. Ahora, ¿quién es el único que conoce el corazón? ¿Quién es el único que conoce el corazón? ¿Nosotros conocemos el corazón? ¿Quién es el único que conoce el corazón, hermano? No, dice la hermana. El único que conoce el corazón es Dios, porque Dios no ve lo que los hombres no ven lo que Dios ve. ¿Y Dios qué es lo que ve? El corazón. Dios, sabemos que conoce el corazón y sabe muy bien cuando una persona está lista. Óigame bien. Cuando una persona está lista para recibir la verdadera vida de su Hijo, el Señor sabe eso. Dios conoce la calidad de la tierra abonada por las circunstancias y las vicisitudes que ha estado generando el Espíritu Santo en el transegar humano de los hombres. Dios sigue trabajando en eso. Dios trabaja. Mi Padre aún trabaja. ¿Y en qué está trabajando el Padre? El Padre está trabajando en que el corazón de los hombres pueda dejar de ser de piedra y pueda abrirse. ¿Estamos, hermanos, o no estamos? ¿Hasta ahí vamos o no vamos? Ok, hermanos. Dios envía la vida de su Hijo en el Espíritu Santo. Y esta es la verdadera salvación.
Dios nos da a su Hijo para que nos sea posible vivir su vida, la vida cristiana. ¿Está oyendo esto, hermano? Te lo voy a repetir porque es muy importante. Dios nos da a su Hijo para que nos sea posible vivir su vida, la vida cristiana. Te voy a decir algo más. Ningún ser humano nacido de mujer en su estado natural puede ni podrá vivir nunca la vida cristiana. ¿Lo escuchaste? Ahora, ¿lo entendiste? Te lo voy a volver a repetir, porque pueda que esto pueda conmocionarte. Ningún ser humano, oiga, en su estado natural puede ni podrá nunca vivir la vida cristiana. ¿Estamos, hermanos? ¿Qué dice la hermana Lucelena? Sí, hermano, porque el hombre en su naturaleza pecaminosa, caída, en su vieja naturaleza, nunca va a poder agradar a Dios. Es solamente en esa vida nueva que nos da el Señor, a través de llegar su espíritu a morar en nosotros, en que Él nos capacita y nos da el poder para poder vivir la vida cristiana verdadera. Wow, hermana Luz, usted está diciendo una cosa muy importante. ¿Quién es el que capacita? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, no soy yo. No soy yo, hermano. Te voy a decir algo. ¿Y el que recibe a Cristo puede vivir la vida cristiana? Germán. Sí que es importante entender esto, ¿no? Porque pues ese nacimiento natural es de la carne, es de esa oposición que hay contra Dios. Esto es una cuestión de reino, ¿no? En la escritura dice que nosotros cuando Cristo viene a nuestra vida somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz de su Hijo Jesucristo. Entonces es entender que yo nazco en un reino de tinieblas y que por más que yo quiera, yo no puedo alcanzar a Dios porque Dios se mueve en otra dimensión. Entonces tiene que venir, es un milagro realmente del cielo, tengo que ser alcanzado yo por esa vida que viene de arriba para poder entrar en esa nueva realidad. De resto, como dice la escritura, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Bueno, amén, hermano Germán. Pero no me ha respondido la otra pregunta, hermano Germán. ¿Y un ser humano que recibe a Jesucristo, ahora sí, él sí puede vivir la vida cristiana? Oh, claro que sí, mi hermano, porque esa es la vida que viene de arriba. ¿Ya? ¿Estamos, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? Amén, hermano. Permítame leerle aquí un versículo. ¿Sí me escuchan bien, hermano? ¿Sí? Sí, señor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, lo que el hermano pues dice, claro, un hombre que no ha nacido de nuevo, no ha recibido la vida de Dios, pues no podrá responder porque no hay una naturaleza en él que le permita caminar como un cristiano. Por eso es necesario que la persona pueda recibir primeramente al Señor para que pueda luego obedecerle. Y esto es algo que viene del cielo a la persona que cree y que entiende realmente que necesita nacer de nuevo. Por eso cuando ya Dios nos pide a nosotros que hagamos, es porque Él ya nos ha dado una vida con la cual podemos las demandas de Dios obedecer. Hermanos. Gracias, hermano Wilson. La hermana Angeli levanta la mano. Yo tengo una pregunta. O sea que las personas que se apartan de Dios es porque nunca recibieron a Jesucristo. Pues de acuerdo con lo que se está diciendo. Las personas que se apartan del Señor, podrían haber dos razones por las que uno dice que se aparta. Pero ¿qué es apartarse del Señor? Tendríamos que preguntarnos qué es apartarse del Señor. Dejé de ir a las reuniones, dejé de hacer esto, dejé de hacer aquello.
¿Me hago entender? Porque apartar, si yo verdaderamente tengo al Señor dentro de mí, ¿cómo yo me puedo apartar de Él verdaderamente? Lo que estoy haciendo externamente me da a entender de que yo me aparté de Él. Podría uno pensarlo, pero no necesariamente podría ser así. ¿Me hago entender? Más o menos. Porque qué es lo que nos... Y aquí está, la pregunta de Angeli es muy buena, de la hermana Angeli es muy buena. ¿Por qué es muy buena? Porque muchas personas piensan que al hacer cosas de cristiano, eso es sinónimo de que ya tengo la vida del Señor. ¿Estamos, hermanos? Muchas personas piensan que tienen al Señor porque asisten a reuniones cristianas, porque se reúnen con cristianos, porque ellos hacen cosas de cristianos, participan en reuniones, participan en oraciones, participan en ayunos, participan en todo este tipo de cosas y llegan a pensar de que sí, ya soy cristiano. Pero si ya deja de hacer todas esas cosas, entonces las personas dicen, entonces ya no es cristiano. Y no necesariamente eso es así. Entonces, uno podría decir, el que recibe al Señor Jesucristo, ahora él sí puede vivir la vida cristiana, tiene una cascarita, esta expresión. ¿Por qué yo estoy diciéndoles y les estoy colocando allí una cascarita? ¿Puede vivir la vida cristiana? ¿Yo puedo, ahora que tengo a Cristo, esforzarme para poder vivir la vida cristiana? ¿Ustedes piensan que ahora entonces, cuando una persona llega al Señor, qué es lo que generalmente hace? La persona que recibe al Señor, a ver, hermana Luz. Hermano, la vieja naturaleza nunca puede vivir la vida cristiana, sea de un convertido, de un hijo de Dios, o sea de un inconverso, o sea, porque la vieja naturaleza sigue siendo vieja naturaleza y pecaminosa. Es solo en la nueva naturaleza que podemos, la vieja nunca lo va a poder, así seamos convertidos y nacidos de nuevo. Muy bien, hermana Luz, muy bien. La vida cristiana es la persona del Hijo. Preste atención a esto, hermano, no se vaya a perder, le pido eso. Preste atención a esto. ¿Quién ha vivido la vida cristiana realmente? ¿Quién ha vivido la vida cristiana realmente? Jesucristo. Jesús vivió la vida cristiana. Eso lo está diciendo la hermana Flor, creo que estaba diciendo. Hay una vida que nosotros le llamamos cristiana, porque fue la vida que vimos en Jesús. A esa vida que vimos expresar a Jesús le llamamos vida cristiana. Pero cuando Jesús estaba viviendo su vida, ¿a quién estaba expresando el Señor Jesús? ¿Me hago entender? Esa vida que llamamos cristiana, pues era la que portaba Jesús. Pero ¿a quién estaba expresando esa vida? La hermana Flor dice a su Padre, tiene toda la razón. Entonces el Padre, la vida del Padre es esa vida a la que nosotros llamamos vida cristiana, que en la palabra de Dios se conoce como la vida de arriba. Porque la vida cristiana no es una vida acá abajo, la vida cristiana es una vida de arriba. El esfuerzo que hace el hombre por vivir la vida cristiana es tratar de tomar elementos de una cultura para yo decir, yo soy cristiano. Si hago esto otro, yo soy cristiano. Si yo voy a misa, soy un buen cristiano. Si yo saco la lengua para recibir una hostia, soy buen cristiano. Si yo voy a un local
entonces soy un buen cristiano. Si no me pierdo ninguna reunión, soy un buen cristiano. A eso que le llamamos la vida cristiana son expresiones que las hemos tomado nosotros de cosas que hacen los hijos de Dios. Pero yo te estoy diciendo hoy algo esta noche. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Eso que llamamos la vida cristiana, que fue la que vivió el Señor Jesús, es una vida que Él expresaba y que Él la expresaba de una forma natural. No sé si me estoy haciendo entender o estamos confundidos. A ver, hermanos, hay un silencio. El Señor Jesús, para llevar la vida cristiana, usted no puede decir Jesús era verdaderamente un cristiano porque es que Él iba todos los lunes a la reunión de oración, porque Jesús iba los miércoles a leer la Biblia con los hermanos, porque Jesús iba a tener ayuno en reunión de ayuno. ¿Me hago entender, hermanos? A ver, hermano Germán. Bueno, creo que es pues bien importante esto, ¿no? Porque la prioridad de la vida no es el hacer, sino el ser. Y, y de acuerdo a la naturaleza de la creación, pues así mismo esa creación se expresa. A un pajarito cuando está pequeñito, nadie le tiene que decir usted va a hacer esto, usted va a hacer lo otro, sino que él en toda su información genética, pues él tiene toda esa capacidad de esa vida que se va a ir desarrollando en los animales, en las plantas, en todas estas cosas que nosotros vemos cómo esa vida se va desarrollando de una manera natural y de acuerdo a lo que es cada ser por su naturaleza, pues así mismo se manifiesta. La palabra dice que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. Entonces ese gen santo de Dios, en la medida en que Cristo se maduraba en la tierra como hombre, se expresaba también esa vida de Dios. Entonces creo que es importante entender eso, ¿no? Porque cuando llegamos al Señor, siempre la pregunta es, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y resulta que cuando esa semilla del cielo, esa vida de Cristo ha venido a nosotros, es una vida que tiene la capacidad en sí mismo de desarrollarse y de manifestarse de forma natural, espiritual. Amén, hermanos. Cuando usted recibe al Señor, usted está recibiendo realmente la vida de Él. Usted no está recibiendo una carta donde le dice cosas que usted tenga que hacer o cosas que usted tenga que decir para que usted sea verdaderamente un cristiano. Y eso es lo mismo que muchas personas piensan. Ya llegué al Señor, ahora dígame qué tengo que hacer, cómo me tengo que vestir. ¿Debo bailar junto o no junto? Debo, como los bautistas del sur, ¿no? Y del norte en Estados Unidos, dicen que ellos, unos no bailan, pero otros bailan creo que en un solo pie. Entonces, hay muchas cosas que nosotros hemos creído que eso es lo que es cristiano. Si yo hago esto, no hago esto otro, yo soy cristiano. Pero lo que yo te estoy diciendo esta noche es que cuando tú recibes esa vida, y eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, salvo de su vieja naturaleza que lo acompaña, porque yo no puedo tratar de vivir la vida cristiana como yo me imagino que es la vida cristiana. El único que puede vivir la vida que viene de arriba, el único que tiene esa vida, más bien, el único que tiene esa vida es Dios Padre. Y su Hijo vivió esa vida como hombre aquí en la tierra, y eso es lo que se le llama como cristiano. Vivimos la vida cristiana por su vida. A ver, hermana Flor. Mi mamá quiere opinar algo, mi mamá. La palabra de Dios dice que no todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, sino el que hace la voluntad de Dios. Ay, ya se me olvidó. No todo el que dice Señor, Señor. No todo el que dice Señor, Señor será salvo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que nosotros tenemos que crecer cada día más espiritualmente, leer la palabra de Dios y no apartarnos.
porque si nosotros, pues sí, es cierto, nos congregamos y todo, pero si no tenemos el Espíritu Santo aquí en nuestro corazón, nada hacemos, porque no, nada podemos hacer sin el Espíritu Santo. Lo digo yo, pues, ¿no? Sí, señor. Hermana Flor, vivimos la vida cristiana por la vida que está dentro de nosotros. La vida divina puede vivir la vida cristiana. Yo no puedo decir, voy a vivir la vida cristiana. Ahora sí, ya tengo al Señor, voy a vivir la vida cristiana. La vida cristiana la vive el Señor en mí. Maite, hermana Maite. Sí, Carlitos, buenas noches, hermanos. Carlitos, ¿cómo están todos? Un abracito. Bueno, con respecto a lo que estás diciendo, ahorita yo vengo a la palabra de Dios, que esto me gusta mucho lo que dice aquí. Les voy a leer un ratito. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces dice, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué maravillosa escritura en este momento de lo que tú estás manifestando. Definitivamente, yo considero que cuando uno recibe a Cristo, pues si uno lo recibe sinceramente, pues Cristo ya comienza a actuar en uno y uno de corazón desea el cambio, Dios comienza a hacer el cambio en uno. Porque mucha gente recibe a Cristo y siguen las mismas. Entonces, no, pues la idea es de que yo recibo a Cristo y comience a caminar esa vida nueva que Él me está manifestando a recibir. Porque si yo recibo al Señor, ya paso a ser hijo de Dios, pues yo, perdón, yo ya tengo mis obligaciones con Él. Entonces, qué lindo es saber que si yo recibo al Señor, tengo que tener entendido que yo voy a ser manifestado en Cristo, como dice, con Cristo en Dios, o sea que mi vida va a ir siendo transformada, no por el hecho de que yo reciba a Cristo y sigo en la misma farándula, no, mi vida tiene que ser transformada, porque si no, de lo contrario, no voy a manifestar absolutamente nada. Y la vida cristiana no es un yo tengo que. La vida cristiana es algo que comienza a gestarse dentro de ti y que es una vida que comienza a pedir y a demandar de ti necesidades internas que ya el espíritu que está dentro de ti comienza a colocarte dentro de ti. No es un yo tengo que, sino es yo soy así. ¿Me hago entender, hermanos? No sé. ¿Sí estamos, hermanos? El Espíritu de Cristo que está en nosotros ha traído esos deseos, ha traído esos anhelos. Y entonces eso no es yo tengo que, sino es yo necesito que, yo necesito de. ¿Me hago entender, hermanos? Es algo natural. No es un esfuerzo por tratar de ser un hijo de Dios, tratar de ser un buen cristiano, porque yo por más de que me esfuerce, de pronto lo logre hacer durante algún tiempo, pero un día te vas a cansar, te vas a agotar. Hermano Germán. Creo que dijiste una palabra clave, ¿no? Se crean unas necesidades. Entonces ahí creo que lo podemos entender mucho más fácil. Así como en nuestra parte natural tenemos necesidades biológicas, tenemos necesidades de alimento, bueno, todas esas cosas, incluso necesidades de relacionarnos, que son esas como necesidades sociales. Pues si esa vida está manifestándose en mí y de forma natural, esa vida va creando esas necesidades, entonces yo también necesito alimentar esa parte espiritual. Yo también necesito alimentar esa comunión con Dios. Yo también, y no porque yo diga yo voy a hacer esto, no, sino porque es algo que, así como mi reloj biológico me dice en la mañana, al mediodía, en la tarde, noche, que yo debo comer algo, pues
también esa vida espiritual me llama a que yo tengo que alimentarme de esa fuente que es la que sustenta esa vida que viene de arriba, que yo tengo que tener ese relacionamiento permanente con esa persona que es la que sustenta la vida. Creo que es muy, muy práctico esa palabra que diste, esa necesidad creada. Amén, hermanos. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, porque tiene ahora la vida del Hijo de Dios dentro de él. Y el que puede vivir la vida cristiana es el Hijo que vive dentro de mí, dentro de mi espíritu. Y esto viene a ser la realidad práctica de una vida diaria en nosotros. Si esto no es una realidad práctica, hermano, no podemos vivir esa vida cristiana. Parece que viviremos una vida cristiana, pero la vida cristiana nace y surge de la realidad del Hijo que está dentro de nosotros. El espíritu de vida de Cristo está dentro de nosotros y está levantando todas esas necesidades que son parte de esa vida biológica, no, de esa vida espiritual que viene de arriba. ¿Estamos, hermanos, o no estamos? Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo de esa vida que se opone a la vida espiritual, porque hay una vida dentro de usted, al igual que la vida de Caín se oponía a la vida de Abel, hay una vida dentro de usted que se opone a la vida del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios siempre quiere, siempre está dispuesto. ¿Estamos, amados? Muy bien, hermanos. Vamos bien. Hermano Wilson. Sí, mi hermano. Decía que en realidad una persona que no ha nacido, que no coloco la manito porque me perdió la imagen acá y no la encuentro, por eso no les he colocado la manito para pedir el momento. El que no ha nacido de nuevo, pues no tiene esa nueva vida, y por no tener esa nueva vida, pues no va a vivir una vida de Dios, no va a poder dar ese fruto. Pero también en lo que habla de las dos naturalezas, un cristiano cuando no da ese fruto, es porque no tenga la vida, sino porque hay una vida carnal, estamos en la carne, estamos en Adán y no permitimos expresar esa vida del Señor, no porque no tengamos la vida, el problema es porque no estamos muriendo al yo. Bueno, mi hermano Wilson, ahí nos está presentando otro caso. Nos está hablando del cristiano, que el que sí tiene la vida del Señor, pero que su vida y su naturaleza, su vieja naturaleza está fortalecida, que se opone a la vida de Dios, que quiere expresarse en él, pero al oponerse no lo deja, no le permite, se vuelve como un gran obstáculo, se vuelve como la gran piedra en el zapato. Pero ese hermano sí le dan los deseos, sí le dan las ganas. No tiene usted que decirle, hermano, usted ora, hermano, usted busca al Señor, usted quiere leer la palabra, usted quiere ir a congregarse con los hermanos. No, porque él sabe que sí tiene eso, pero hay esa naturaleza que está en él oponiéndose. Él no va, decide no ir, decide no leer, decide no orar. Pero otro es el caso cuando no hay ese deseo, cuando no hay ese anhelo, cuando no vas allí porque no tienes ningún disfrute y no encuentras nada en esa vida de arriba. Hermano. No, mi hermano, fue accidentalmente. Ya. Como pues dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Versículo 14 y 15, vamos a leerlos los dos juntitos, porque el apóstol Pablo va a decir aquí, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber, dice saber? Sin haber quien les predique.
¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Tremendo, hermanos. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, para invocar al Señor, uno necesita creer en Él. Para creer en Él es necesario oír de Él. Y oír de Él exige la predicación de las buenas nuevas. Si el evangelio ha de ser proclamado, pues alguien debe ser enviado, ¿no? Aquellos que son enviados por Dios son los que van a llevar esas buenas nuevas para que los demás puedan oír, creer e invocar el nombre del Señor y que los hombres también sean salvos. Después de que hemos creído e invocado, pues nosotros mismos lo proclamamos porque es una realidad que comienza, una naturaleza que comienza a manifestarse. Ahora, miren una cosa, hermanos. Para Pablo, él les está hablando aquí a judíos convertidos. Él les está diciendo que predicar el evangelio es el elemento fundamental para que las personas puedan llegar a obtener esa vida de arriba, porque él está hablando no de que las personas necesitan cambiar de religión, no de que las personas ahora estaban en el judaísmo, entonces ahora en el cristianismo tienen que hacer estas prácticas para volverse cristianos. Él les estaba diciendo, no, esto no se trata de que usted celebraba estas fiestas acá en el antiguo pacto, de que usted celebraba estas festividades, de que usted tenía estos ritos. Ahora que nos venimos al Señor, pues cambiamos de ritos y tenemos que hacer estos otros ritos, tenemos que cumplir ahora con estas otras ceremonias. No, eso no era lo que estaba diciendo Pablo. Lo que estaba diciendo Pablo era que ahora lo que se estaba llevando no era un cambio de cosas por hacer. Ahora lo que se estaba llevando era la predicación del evangelio, y la predicación del evangelio no es llevar a que la gente haga cosas. La predicación del evangelio es llevar a la gente a la vida de Cristo, a la vida de arriba. Es otorgarle a las personas la posibilidad de que se conecten con la vida de arriba. ¿Estamos, hermanos? Y Pablo decía que la forma como las personas se conectaban con la vida de arriba era a través de la predicación del evangelio. No había otra forma. Dios lo quiso hacer así. Dios lo quiso hacer así, por la predicación del evangelio. Mire que cuando Pablo estaba en prisión, acuérdese cuando él a los filipenses les escribió la carta, él les dijo de la siguiente manera: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Y Pablo hace una pregunta: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Mire cómo lo tenía el apóstol Pablo de claro, que Dios había escogido que a través de la predicación del evangelio se llevara la vida de su hijo. La vida de su hijo era llevada y cargada en hijos que tenían la vida de su hijo. ¿Sí estamos, hermanos? Yo no sé si lo estamos entendiendo. No crea que cuando estamos llevando a las personas al evangelio, cuando estamos llevando el evangelio a una persona, es que lo estamos llevando donde yo me reúno. Es que lo estoy llevando para que él cambie ahora su cultura y entre a la cultura donde yo estoy viviendo la vida cristiana. No, yo tengo que llevar a una persona es a Cristo. Esa es la predicación del evangelio. No lo estoy llevando ahora, yo me reúno acá, yo quiero que él ahora deje de reunirse allá para que se reúne aquí conmigo, para que él ahora sí sea como yo soy. ¿Estamos, hermanos?
Ahora, Pablo está diciendo, y según el contexto de lo que estamos leyendo, él no está diciendo que la predicación del evangelio no está limitada a ciertas personas, a los pastores o a los evangelistas. Él dice que cada cristiano está llamado a cumplir con la gran comisión independientemente de su ubicación, su trabajo, de sus ingresos, su ambiente. Está llamado porque es una vida que está dentro de mí. Yo no sé si ahí estamos bien. Hermanos, Pablo estaba diciendo aquí que a Dios le había querido que el evangelio se diera y se llevara, la vida de su hijo se llevara por la predicación de ese hijo de Dios. Mire usted una cosa, todas las religiones tienen una cosa en común. Todas ofrecen un sistema de enseñanzas, de ritos, de normas de vida para que sea la persona feliz y encuentre el bienestar en esta vida y en la eternidad. Ustedes saben que la religión dice que el individuo posee en sí mismo el poder de ganarse su propia salvación. ¿Basada en qué? En meritocracia. ¿Basado en qué? En esfuerzos por hacerse un hombre o una mujer más santo o piadoso. O una persona que quiere en sí mismo encontrar la verdad. Y ustedes saben que para eso los hombres utilizan mandamientos, reglas, normas para hacerse merecedores a eso que promete la religión que profesan. Y no estamos diciendo que a veces las religiones no den reglas buenas. No es eso. No es que sean cosas dignas de reconocer por el culto voluntario que hacen los hombres, por abstenerse de ciertas cosas. Pero el problema básico de la religión es que la religión no tiene que ver, la religión no te provee a ti de lo que el Señor sí te puede dar. Porque la religión trata de que el hombre haga cosas para cambiar por él mismo. Cosas que el hombre dice, pero finalmente no hace. Promete, pero nunca cumple. O sea que la persona falla a su religión y su religión le falla a la persona. El fallo no está en el deseo de querer llegar y acercarse a Dios. El problema está en el método que la religión usa para lograrlo. Porque el evangelio no nos trae un método o normas o reglas o ritos que te digan el haga y no haga. De eso no se trata, sino que la vida cristiana se trata y nos presenta una persona que debe ser recibida. Y todos los hijos de Dios estamos llamados a llevar y a entregar esa vida. ¿Cómo le parece a usted? ¿Estamos, hermanos? Y entonces, por eso, como todos estamos llamados a llevar esa vida, es que el apóstol Pablo va a decir en el versículo 16, en el versículo 15, perdón, al final dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Versículo 15 es eso, el final del versículo 16. ¿Qué o cuán hermosos sobre los montes los pies de los que traen buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina? ¿Cómo le parece a ustedes que el apóstol Pablo y los otros apóstoles que habían sido comisionados por Jesús para predicar de la fe en Cristo, ellos fueron comisionados para llevarlo por todo el mundo? Y por eso es que dice, cuán hermosos son los pies de los que predican las buenas nuevas, porque ellos están dispuestos a ir hasta donde el Señor quiere llevarlos.
Ahora, Pablo parece decir que se le dio a Israel todo lo necesario de llevarlos hacia la salvación. Porque Pablo le está hablando a judíos conversos en esta carta en estos capítulos de la carta a los romanos. Cristo envió predicadores a los apóstoles que predicaran el evangelio por todo el mundo, y el pueblo judío escuchó al Señor Jesús. Pero el problema que Pablo va a decir que se está presentando en el pueblo judío, y lo dice en el versículo 16, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Estamos en el versículo 16. Dice que, o Pablo está afirmando que aunque oyeron el evangelio, dice, no obedecieron al evangelio. Esto es muy interesante y póngale atención ahí, hermano, porque dice, mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Estamos en el versículo 16. Fíjense que Pablo dice, por un lado está diciendo que es necesario que el evangelio sea llevado para que todos crean en el evangelio, pero en el versículo 16 dice, mas no todos obedecieron al evangelio. ¿Qué relación hay entre creer el evangelio y obedecer al evangelio? Hay una relación muy estrecha y le voy a explicar por qué. En el hebreo, la palabra para obedecer no es tan sencilla como en el español, porque en el hebreo no hay una palabra exacta que signifique lo mismo que obedecer. En realidad, la idea de obedecer en el hebreo está más cerca esa palabra está más cerca al escuchar y responder adecuadamente a lo que ha escuchado. No sé si me hago entender. ¿Estamos, hermanos? ¿Sí estamos, hermanos, o no estamos? Dice aquí, mas no todos obedecieron al evangelio. Pablo venía hablando de creer en el evangelio, pero esta palabra que está utilizando Pablo aquí, que es la palabra más, debería decir en el versículo 16, mas no todos creyeron al evangelio. Pero fíjese que Pablo no dice, mas no todos creyeron al evangelio, sino que él dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Y Pablo le estaba hablando al mundo judío, a los cristianos conversos, y que les estaba explicando por qué la mayoría de los judíos no habían creído en el evangelio. Y cuando él les estaba explicando esto, les estaba diciendo en realidad que es que ellos no habían creído en sí mismos, era porque no querían obedecer. Vuelvo y le explico. La palabra obedecer para el mundo del hebreo es una palabra compleja, porque no es como cuando usted dice aquí en el español, a ver, hermano Germán, obedezca tal cosa. No. La palabra obedecer en el hebreo está muy relacionado con la palabra escuchar atentamente y prestar atención para hacer lo que se me ha pedido que haga. ¿Estamos, hermanos? ¿Sí estamos o no estamos? Muy bien. Esa palabra para obedecer en el hebreo es la palabra shema. La palabra shema. ¿Dónde aparece esa palabra shema? Esa palabra shema aparece allá en Deuteronomio 6, cuando yo les estuve hablando ahora que estaba hablando sobre el corazón. Allá en Deuteronomio 6 aparece ese mandamiento que ellos resumía todos los mandamientos de la ley de Dios. Y era, oye Israel, el Señor tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. ¿Se acuerda? Esa palabra, oye Israel, es la palabra shema. Los judíos no dicen oye, sino shema Israel. La palabra hebrea más cercana para obedecer en hebreo es shema, que significa escuchar.
pero no solo escuchar, sino escuchar con atención y luego actuar de acuerdo a lo que usted escuchó atentamente. Es como si tuvieras que poner en práctica lo que escuchas. A ver, la hermana Mónica. Gracias, mi hermano. Es que estaba leyendo aquí en Santiago justamente que dice de ser hacedores de la palabra, donde capítulo 1, versículo 25 dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Y también estaba leyendo en 2 de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 7, refiriéndose a las mujercillas que son engañadas por los hombres que profesan la piedad, pero realmente no son piadosos. Dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea, que pueden estar escuchando, pero realmente no están mirando, como dice acá Santiago, atentamente para obedecer. Ok, hermana Mónica. Ok, muchas gracias. Está tratando de relacionar y encontrar sentido en esta palabra que estamos hablando. Cuando Pablo está hablando de que no creer en Cristo no solamente es no aceptar, y esta palabra, esta palabra cuando Pablo dice que no todos obedecieron al evangelio, lo que Pablo está diciendo es que realmente aunque ellos sí oyeron, aunque ellos sí escucharon, no oyeron. Endurecieron su corazón, se rebelaron contra la predicación de la vida de Dios, se cerraron la oportunidad para que el Hijo de Dios pudiera llegar hasta ellos. O sea que al no creer en Cristo equivale a algo más que la incapacidad de aceptar la verdad del Evangelio. Pablo lo llama más bien desobediencia y una obstinada negativa a recibir al Mesías. Aceptar al Mesías. Y eso es consistente con la enseñanza general de la Biblia. Cuando se dice que no hay disposición de una persona a no creer o a creer, no se trata simplemente de una aceptación de argumentos, sino que es la verdad de que usted pueda abrirse y aceptar y recibir obedientemente lo que Dios está proveyendo para usted, como provisión suya. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice Pablo. Y Pablo está mostrando esa tendencia de Israel a desobedecer, específicamente a negarse a creer. Y eso se remontaba a los días del antiguo pacto, donde el Señor dice que envió profetas, envió hombres que les hablaran, que les dijeran de parte de Dios. Los profetas eran los hombres enviados por Dios para que les dijeran a ellos de parte de Dios qué era lo que Dios quería. Dice que a unos los apedrearon y a otros los mataron. Y finalmente envió a su hijo y a su hijo también lo mataron. Eso es lo que Pablo está dando a entender aquí a este pueblo que lo está escuchando, a estos hijos de Dios que eran judíos cristianos que querían entender por qué el pueblo judío había rechazado al Mesías. Hoy nos enciendes el corazón.